Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta noche. Es una bendición poder estar con ustedes de nuevo, aprovechando todo esto de que nos tienen encerrados aquí. Pero bueno, creo que todo obra para bien, como dice la Escritura. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder entrar a sus hogares o en el lugar donde usted se encuentre. Quiero esta noche hablar un poquitito con usted de un tema que creo que ha despertado el interés de muchos, tocante a más o menos por dónde vamos en medio de todo este asunto del coronavirus. Creo que se ha despertado un deseo de saber y aún de exponer acerca de cuándo vamos a ser arrebatados. Es antes, es después de la gran tribulación. Es un tema interesante, hermano, pero déjeme decirle, desde mi punto de vista, es un tema en donde debemos de ir muy despacio. Muy despacio, porque no podemos nosotros, como decíamos en un tema anterior, no podemos adelantarnos, pero tampoco podemos atrasarnos. Creo que el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando en toda esta jornada, y nos va a ir indicando los tiempos, nos va a ir indicando más o menos por dónde vamos. No más o menos, Él nos va a indicar por dónde por dónde vamos, perdón. Pero nosotros debemos de ser fieles a lo que el Espíritu nos va indicando. Y qué maravilloso sería decirle, aquí vamos exactamente. Porque el Espíritu Santo, Él da fechas, límites, tiempos precisos. Y nosotros tenemos que tratar de trasladarle al pueblo lo que Dios nos va indicando, porque también de alguna manera nos beneficia a nosotros, nos responsabiliza y nos ayuda también, porque vamos en esta jornada juntamente con el pueblo. Y a mí me ha inquietado un poco, aunque no era el tema que iba a tratar ahora, pero de pronto empecé a sentir la necesidad de transmitirle este tema, porque se escuchan muchas cosas en el internet y hay quienes tienen cosas muy interesantes, pero yo quiero en realidad transmitirle lo que yo he recibido de parte de Dios. Quiero transmitírselo de una forma sencilla, para que podamos nosotros darnos cuenta que en realidad la palabra no es complicada cuando hay un deseo sincero de conocer a Dios y de conocer sus propósitos. Y es que todo esto del coronavirus ha despertado como un emocionalismo en muchos, que empezaron a decir que ya estamos en la gran tribulación, que el coronavirus es una de las plagas de Apocalipsis, que ya el coronavirus es el principio de la gran tribulación. Incluso escuchamos que ya estamos en la gran tribulación, que ya los sellos fueron abiertos todos, los 7. Y eso, la verdad, para mí es bastante preocupante, porque quien no tiene una relación íntima con la palabra, en el estudio, el discipulado, pues va a creer todo lo que se dice. Pero ya cuando algunos
Ya hemos caminado un poquitito en esto y tenemos nuestros apuntes, tenemos las bases, aparte de lo que el Señor ha venido hablando a nuestra vida. Pues es mucho más fácil poder entender a Dios. Dios no lo hizo complicado, Dios hizo las cosas de manera que le entendiéramos, porque si Él hubiera hecho todo de manera que no le entendiéramos, pues valga la redundancia de frase, ¿quién le entendiera? Quiero decirle que tenemos que tener mucho cuidado con el emocionalismo, porque el coronavirus, hermano, no es el principio de la gran tribulación. Lo que yo recibí de parte de Dios es que es un juicio correctivo para tratar con el mundo, para tratar con Israel y para tratar con su iglesia, para poder hacer que todos hagamos un alto y podamos preguntar cuál es la senda antigua. Nosotros, comenzando por nosotros, la iglesia de Cristo, y que podamos nosotros comprender que todo esto del coronavirus, si fuera uno de los juicios apocalípticos, los hombres no encuentran la cura. No encuentran la cura porque ya esos son juicios ya destructivos. El coronavirus es un juicio correctivo, así como lo hemos venido diciendo, que solamente para que tanto la humanidad como Israel como nosotros hagamos un alto y preguntemos por la senda antigua, la cual la iglesia, buena porción, buen sector de la iglesia, pues se había descarrilado de la senda antigua. Creo, hermano, que hace uno de los primeros temas que toqué cuando surgió con fuerza lo del coronavirus. Hay un tema que usted lo puede buscar ahí en YouTube o en Facebook que se llama La guerra biológica, ahora se llama bioterrorismo. Ese tema lo di el 17 de marzo. El 17 de marzo, y era cuando comenzaba aquello que estaba bien fuerte. Me recuerdo que mencioné que yo creía en ese tiempo y creo hasta hoy que fue un arma biológica que China andaba buscando la forma de encontrar. China se especializa en eso, en las epidemias, aunque esto fue una pandemia. China se inclina por ese lado de la guerra biológica y en los laboratorios de Wuhan se les escapó algo a ellos y vino una contaminación a nivel global. Intencionalmente o no intencional, de alguna manera fue probada esa arma, que yo sigo creyendo que fue un arma masiva biológica que China estaba, que mejor dicho, probó. Ahora, creo que muy independientemente si el epicentro o el principio de todo esto fue China, fue algo que Dios permitió. Dios, no importa a quién tenga que usar, cómo lo tenga que usar, Dios va a cumplir su propósito. Pero yo sí recibí de parte de Dios que era un juicio correctivo de parte de Dios, no solamente para su iglesia, sino para la humanidad, para los gentiles, si usted quiere llamarles así, o para aquellos que no son creyentes, como también para Israel, para levantar nuestra mirada a lo alto. Le decía que tenemos que tener cuidado con el emocionalismo porque no podemos nosotros decir que ya los 7 sellos fueron abiertos, lo cual yo creo con todo mi corazón y lo que yo he recibido de parte de Dios es que vamos apenas por el 3er sello, que el 4º sello tiene que ver con Israel, que el 5º tiene que ver con la iglesia, que el 6º sello, que es una de las cosas que vamos a tocar así esporádicamente. En fin, no me quiero meter en los sellos, apenas tocamos uno de los sellos anteayer, me parece.
Y fue muy interesante porque lo explicamos de una manera simple. Pero en el camino, aprovechando ahora que estamos aquí encerrados y aún después que nos abran las puertas, voy a tratar yo de compartir todas las noches que no tenga culto por la red, porque estos temas, hermanos, son muy, muy importantes. A pesar de que no estaba dentro de mi agenda o en mi corazón compartir esto, pero dije yo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo quiero que nosotros, a la luz de la palabra, veamos por dónde vamos. Yo creo con toda mi alma que no hemos llegado a la tribulación ni a la gran tribulación. Mateo 24, hermano. Mateo 24 divide las etapas de lo que Dios va a hacer con Israel, con la iglesia y con la humanidad, las divide en tres partes. Y eso es lo que muchas veces algunos no han entendido, de que Mateo divide las etapas en tres partes. La divide en el principio de dolores, en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, para que el pueblo nos entienda, tenemos nosotros que explicar qué es el principio de dolores, qué es la tribulación y qué es la gran tribulación. Aunque yo no quiero meterme a lo que es la gran tribulación, pero sí voy a llegar a la frontera de donde comienza la gran tribulación. Porque creo, hermano, que sí, esto del coronavirus fue algo fuerte. Ahorita van aproximadamente 32,000 muertos en Estados Unidos, van 140,000 muertos a nivel mundial. Lo cual, comparado con toda la humanidad, prácticamente vendrá a ser quizá un 1%, uno de cada 100, quizá un poquito menos. Prácticamente no es nada. Claro, lamentamos mucho lo que ha sucedido con algunas familias, nuestras oraciones por ellos, pero en realidad 140,000 personas no es una devastación total. Las plagas de Apocalipsis van a ser devastadoras y no le van a permitir al hombre encontrar la cura. De hecho, quiero ser positivo. El día de ayer, me parece, o anteayer, recibí un correo de un hermano, una hermana, no sé, el nombre está un poco complicado, pero decía que había tenido una experiencia en donde había recibido de parte de Dios que ya se había llevado el coronavirus. Yo en lo profundo de mi espíritu, déjeme decirle algo, no le estoy diciendo que lo recibí de parte de Dios, que así es, pero en lo profundo de mi espíritu, en la libertad que Dios nos da de poder también exteriorizar nuestro sentir, yo creo que hay probabilidades que el coronavirus ya se lo llevó el Señor, pero que queda todavía las secuelas de los que están infectados, y como he dicho en algunos estudios anteriores, algunos van a morir, otros Dios les va a dar la oportunidad para que continúen, porque repito, el que decide quién vive o quién muere es Dios. Pero creo que las noticias que uno escucha, y no tanto por lo que uno escucha, sino me impactó ese texto que me mandaron y el sentir en lo profundo de mi espíritu, ha venido reduciéndose la hospitalización, aunque los que quedaron contaminados, pues están contaminados. Pero yo creo, hermano, que esto va menguando. En un principio yo pensé que iba a durar unas 2 semanas, dije esto se va a ir, pero como nunca me había tocado vivir una situación de este nivel,
Pues yo dije unas 2 semanas, 3 semanas a lo más. Bueno, ya van casi 2 meses, pero creo que esto ya empezó a menguar. Ahora, como lo que yo quiero tratar con usted, porque quiero que tengamos claro que no hemos llegado a la tribulación y mucho menos a la gran tribulación, sino que apenas estamos en el comienzo de dolores, pero ya avanzados. Cuando digo ya avanzados, debo de decir que cuando la mujer va a dar a luz, los dolores son más seguidos. Entonces nos vamos a encontrar en el camino con algunas cosas que vendrán sobre la tierra y sobre la gente y sobre el sistema y sobre los gobiernos que no nos extrañen porque los dolores van a aumentar. A mí el Señor me habló en 2015, me dijo en septiembre del 2015, el septiembre 28 de 2015, precisamente cuando se terminó la tetra de las lunas rojas, me dijo, el 28 de septiembre comienzan los juicios correctivos sobre la tierra y voy a comenzar por Estados Unidos, me dijo el Señor. Ahí está grabado desde hace, ¿qué años? Ya 2015, imagínense. Pero lo dije, porque creo, hermano, que he venido viendo cosas que han venido sucediendo con el correr del tiempo. Pero yo quiero tratar con usted, hermano, este tema para que nosotros veamos que hay 3 etapas en Mateo 24 que divide lo que es el principio de dolores, la tribulación y la gran tribulación. Si nosotros vamos a hablar de la tribulación, de la tribulación no podemos con palabras textuales decir gran tribulación. Si vamos a hablar de la gran tribulación, no podemos decir tribulación porque entonces confundimos a la gente y no la ubicamos bien en la separación de las 3 facetas o de las 3 etapas. Por eso es que tenemos que decir esto es gran tribulación y esto es tribulación. Ahora yo quiero comenzar con usted en Mateo 24, capítulo 3. Dice en el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ya enseñamos que el primer sello de Apocalipsis no es la persona física del anticristo, sino es el espíritu del anticristo. El apóstol Juan dijo, hijitos, en la última hora han venido muchos anticristos y todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo, el cual ya está en el mundo. Entonces ya explicamos que el primer sello no es la persona del anticristo, sino es el espíritu del anticristo. Ahora, este comienzo de dolores, porque habla del engaño, lo cual el sello 1 nos habla del engaño, de muchos vendrán en mi nombre. Entonces esto ha venido progresivamente, creciendo. Y más en este tiempo. Usted sabe que si no hubiera habido engaño, en el tiempo del libro de los Hechos en adelante, se hubiera mantenido aquella visión pura de los principios que rigieron a los apóstoles y al pueblo en el libro de los Hechos. Pero como se abrió el primer sello, vino el espíritu del anticristo, entonces vino el engaño y la mentira, que su mirada está centrada en la iglesia y en la doctrina. El engaño doctrinal para poder incluso dañar la fe, dañar la doctrina. Pero bueno, el comienzo de dolores comenzó cuando se abrió el primer sello. Usted sabe, y a través de todo el tiempo hemos venido escuchando de
de guerras, de rumores de guerras. Han habido algunas guerras, incluso el Pearl Harbor, han habido guerras, la guerra que libró Estados Unidos, hermano, y la bomba atómica de Hiroshima, etcétera, etcétera. Pero dice, habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Pero conforme el tiempo ha ido aumentando, se ha escuchado con mucha más fuerza los rumores de guerras, las guerras. Incluso alguien hubiera podido decir en tiempos de los apóstoles, antes que apareciera Pablo como el perito arquitecto, que Saulo de Tarso era el anticristo. ¿Por qué? Porque perseguía, encarcelaba y hacía blasfemar a los cristianos. Cualquiera hubiera dicho, es el anticristo. Y más cuando el Señor lo alcanza y él empieza a hablar del evangelio, hubiera dicho, no, este nos quiere engañar. No nos extrañe que eso algunos lo hayan dicho, ¿verdad? Pero no era el perito arquitecto de la iglesia. Pero él cuando toma su responsabilidad como perito arquitecto, él empieza a sentar bases escriturales para hacernos ver que no era el tiempo todavía, pero que de ahí en adelante ya habían comenzado, valga la redundancia de palabra, ya había comenzado el comienzo de dolores, valga la redundancia de palabras. Usted sabe que a través de todo el tiempo la iglesia ha sufrido de persecución, la iglesia ha sufrido de encarcelamiento, la iglesia ha sufrido de que han matado a muchos, etcétera, no. Pero en Mateo 24, del verso 3 al verso 7 dice, pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Pero todo esto, dice el verso 8, es solo el comienzo de dolores. Ahora, algunos agarraron el coronavirus como diciendo, ya estamos en la gran tribulación porque hay hambres, hay terremotos y ya se levantó nación contra nación, reino contra reino. Pero la Escritura dice, esto es solo el comienzo de dolores. Y yo creo, hermano, que estamos en el principio de dolores, en lo que es la etapa de los dolores de parto, pero que ya están bien avanzados, y que nosotros debemos de entender que los dolores de parto en la mujer van, conforme se acerca el tiempo de dar a luz, los dolores son más seguidos, entonces, y más fuertes. Entonces eso quiere decir que el coronavirus, que forma parte de la faceta o de la etapa del comienzo de dolores, después de esto van a venir cosas que van a afectar mucho más fuerte a la humanidad, a los gobiernos, hermano, y que de alguna manera nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, del verso 3 al verso 8, Mateo 24 da una lista y dice, pero esto es solamente el comienzo de dolores. Cuando dice el verso 6, habréis de oír de guerras y rumores de guerra, no os alarméis, dice, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, del Mateo 24, 3 al verso 8, habla del comienzo de dolores, que insisto, ya están avanzados. Pero en el verso número 4 de Mateo 24, en el verso número 9, de Mateo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación. Fíjese, aquí entramos ya en la segunda faceta, aquí entramos en la segunda etapa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cualquiera diría, pero a través de todo el tiempo hay pueblo de Dios, ministros que han sido llevados delante de tribunales y han sido muertos. Sí, pero la segunda parte de este verso dice, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso no ha sucedido nunca. Israel ha sido odiado por todos los ismaelitas, musulmanes, por causa de la primogenitura. Ese es otro tema. La iglesia ha sido odiada incluso por el Vaticano, Roma,
y los tiempos de la Inquisición, y a través de todo el tiempo también han habido muertos, han habido mártires, pero nunca ni Israel ni la iglesia han sido odiados por todas las naciones. Eso no se ha cumplido. Y aunque ha habido persecución y tribulación a través de todos los tiempos, nunca ni la iglesia ni Israel han sido odiados de todas las naciones por causa del nombre del Señor. Pero ese verso número 9, ya en la segunda faceta dice, entonces os entregarán a tribulación, dice, y os matarán. Cuando usted ve las raíces griegas de la palabra tribulación, en el Strong's es una palabra que se lee, se lo voy a pronunciar como está escrito, tlipsis, así se lee. Los que manejan el Strong pueden meterse, hacerle clic en tribulación y usted se va a dar cuenta que entre todos los sinónimos de la palabra tribulación aparece la palabra persecución, que es tlipsis. Ahora, verso 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Eso ha sucedido desde que Cristo partió hasta nuestros días. Pero la segunda parte de ese verso, insisto, no ha sido cumplida porque dice, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. La versión al día dice, entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. La New American Bible en inglés dice, then they will hand you over to persecution, and they will kill you. You will be hated by all nations because of my name. Eso es lo mismo. Dice, serán entregados en sus manos para persecución y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. La nueva versión internacional dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Persecución ha habido hasta el día de hoy y en el tiempo final va a haber más. Dice la segunda parte del verso 9, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso no se ha cumplido ni en Israel ni en la iglesia. El verso 10 de Mateo 24 dice, oiga, muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. No quiero entrar en detalles de eso porque no es el tema. Muchos se han enfriado en cuanto a su búsqueda de Dios, dejaron de congregarse, etcétera, etcétera. Pero el verso 12 dice, debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Hace una pausa, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La versión Herder dice, y entonces vendrá el que le pondrá fin, hablando de la persona de Jesucristo. Pero el verso 15 hace una pausa y dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Ahora, de ahí empieza a hablar ya de Israel. Porque dice, cuando veáis la abominación de la desolación, o sea, el anticristo sentado en el lugar santo, colocado en el lugar santo. Eso quiere decir que ahí está metida la media semana en donde viene un trato para Israel, donde va a ser rodeado de todas las naciones. La iglesia, ahí es la frontera, escuche esto, allí es la frontera en donde la iglesia se va de la tierra y es, hermano, en donde se quedan los 144,000 para ministrar a Israel. Ese es otro tema, aunque lo voy a mencionar. Pero el verso 15 dice, cuando veáis la abominación de la desolación. ¿Quién es la abominación de la desolación? El anticristo. Entonces quiere decir que cuando el anticristo se quite la máscara, la iglesia se va.
se va. La iglesia se va y viene el trato para con Israel. El anticristo se quita la máscara, hermano, y entonces vamos al arrebatamiento. Entonces usted dirá, bueno, ¿y quién nos va a perseguir entonces? El sistema. El sistema nos va a perseguir. Usted sabe que con todo esto que viene, nuevas leyes van a surgir. Pues, nuevas leyes y dentro de las leyes también van a afectar a la iglesia de Cristo. Y más si nos escuchan hablar de estos temas. ¿Cuándo fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Cuando le dijo sus verdades a Herodes. ¿Cuándo es cuando la iglesia va a empezar a ser perseguida? Cuando hable la verdad y le diga sus verdades a los presidentes, a los gobernantes. Como dicen aquí en inglés, watch out, y usted se dará cuenta. Pero ese verso 15 habla que cuando veáis la abominación de la desolación, o sea, el anticristo en el lugar santo, hermano, porque se quita la máscara, la iglesia parte de la tierra en el arrebatamiento y se queda Dios tratando con Israel. Por eso le dice en el verso 16, entonces los que estén en Judea, fíjese que no dice los que estén en cualquier nación, en México, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Alemania, no dice los que estén en Judea. O sea, del verso 15, mire, del verso 9 al verso 14 es para la iglesia. Es un tiempo crítico, tribulación, persecución por medio del sistema. Pero del verso 15 en adelante, la iglesia se va, en el verso 15 se va. Y entonces viene el anticristo a perseguir a Israel. Ya no es el sistema, ya es el anticristo y todas las naciones del Salmo 83 alrededor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en el día de reposo. Y oiga lo que dice el verso 21. Porque habrá entonces una gran tribulación. Una gran tribulación. Aquí vemos entonces el comienzo de dolores en Mateo 24, 3 al 8. El comienzo de dolores que a estas alturas ya los dolores son más fuertes. Pero del verso 9 al verso 14 es con la iglesia. El trato con la iglesia, la persecución a la iglesia por medio del Estado. Pero del verso 15 al verso 21 es la persecución a Israel por medio del anticristo que se quita la máscara y por las 10 naciones que rodean a Israel y que casi lo van a destruir. El verso 21 marca el principio de la gran tribulación. Para que entendamos. Mateo 24, del verso 3 al 8, el comienzo de dolores, que los dolores están avanzados y van a ser más seguidos y más fuertes. Del verso 9 al verso 14, persecución a la iglesia por medio del Estado. Verso 15, el anticristo se sienta en Jerusalén, se quita la máscara, la iglesia se va y se queda el anticristo a perseguir, ya no es el espíritu, es la persona del anticristo, a perseguir a Israel. Y las 10 naciones lo rodean del verso 15 al verso 20. Y en el verso 21 marca el comienzo de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación. Entonces tenemos que entender que Mateo 24 divide comienzo de dolores, tribulación y gran tribulación. ¿Qué tribulación? Es tlipsis, que es persecución. El verso 29 de Mateo 24 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Después de la tribulación de esos días, tribulación para la iglesia, tribulación para Israel, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas.
El verso 29 de Mateo 24 hace la apertura de la gran tribulación. Ahora, si nosotros nos vamos a Marcos capítulo 13 y verso 4 dice que le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. El verso 5 dice: Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambres. Esto, dice Marcos, esto solo es el comienzo de dolores, que insistimos, ya están avanzados y de aquí en adelante van a ser más seguidos y más fuertes. Pero en Marcos 13, 4 a verso 8 marca la faceta o la etapa del comienzo de dolores, que van a aumentar. Pero en Marcos 13, del verso 9 en adelante, dice el verso 9, oiga, pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Usted sabe, esa fue la iglesia. Marcos 13:10 hace una pausa, dice: pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Que más adelante hablaremos de lo que el apóstol Otoniel Ríos Paredes habló de lo que era primicias, cosecha y rebusco. Eso es un tema lindo que lo explicaremos después. Pero del verso 9 en adelante, el verso 11 de Marcos 13 dice: y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Verso 12, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y aparece otra vez: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Marcos 13, del verso 4 al 8, habla del principio de dolores. Del verso 9 al verso 13, habla de la persecución a la iglesia, y no se ha cumplido, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, ni en Israel, ni en la iglesia. Pero en el verso número 13, oiga lo que dice, el verso número 14, dice: mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí comienza ya con Israel. Mire, Marcos 13, 4 al 8, el comienzo de dolores, que abarca desde que el Señor se fue hasta este tiempo, y que van a aumentar y van a ser más seguidos los dolores. Del verso 9 al verso 13 marca la persecución a la iglesia, que se va a, no sé si decir recrudecer, o se va a hacer más cruda en el final del tiempo. Persecución por parte del sistema contra la iglesia, no por parte del anticristo, por parte del sistema. Pero el verso 14, Israel, cuando dice: cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, dice, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, o sea, esto ya es para con Israel. Esta es la frontera en donde la iglesia es arrebatada, el anticristo se quita la máscara y comienza el trato con Israel, ya no por el sistema solamente, sino por la persona del anticristo y las 10 naciones de alrededor. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, orad para que esto no suceda en el invierno. Verso 19, oiga lo que dice: porque aquellos días
serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creéis. Ese es un tema lindo que lo trataremos después. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos de Israel. Ok, bueno, eso es lindo entenderlo. Pero en el verso 23, oiga lo que dice. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho de antemano. Verso 24 de Marcos. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas del cielo irán cayendo, dice, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Marcos 13, 24, 25 marca el comienzo de la gran tribulación. Marcos también divide del verso 9 al verso 13, persecución para la iglesia, desde que Cristo partió hasta el día de hoy, que la iglesia va a seguir siendo, y en este tiempo final, más fuerte por el sistema. Pero del verso 14 al verso 23 marca la persecución, ya no por el sistema solamente, sino por el sistema y la persona del anticristo y las 10 naciones del Salmo 83 en contra de Israel, que casi lo van a destruir. El verso 24 y 25 comienza la gran tribulación. Ahora, oiga esto, hermano. Mire, Mateo 24, 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Comienzo de la gran tribulación. Marcos 13, 24, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, lo mismo que dice Mateo. La luna no dará su luz, lo mismo que dice Mateo. Las estrellas irán cayendo del cielo, lo mismo que dice Mateo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Este es el comienzo de la gran tribulación. Para ello ya pasó el comienzo de dolores, ya la iglesia se fue, se queda Dios tratando con Israel por medio de la persona del anticristo y por medio de las 10 naciones que rodean a Israel, Salmo 83. Y entonces, cuando termina el trato con Israel, comienza la gran tribulación. Pero oiga esto. Apocalipsis capítulo 6 y verso número 12 dice, vi cuando el Cordero abrió el 6º sello. ¿Y qué dice? Y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio, o sea, se oscureció, lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. Y toda la luna se volvió como sangre, o sea, no dio su luz. Lo mismo que dice Mateo y lo mismo que dice Marcos. Y las estrellas del cielo cayeron a tierra, lo mismo que dice Mateo y lo mismo que dice Marcos. Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, oiga, y toda isla fueron removidos de su lugar. Aquí hay 4 cosas, lo mismo que dice Mateo, lo mismo que dice Marcos. ¿Cuándo sucede esto según Apocalipsis? Cuando se abrió el 6º sello. Por eso es que yo le digo que vamos en el 3er sello. El 4º es para Israel, el 5º es para la iglesia. El 6º es cuando comienza la gran tribulación y es cuando sellan a los 144,000 que van a ministrar en medio de la gran tribulación. Pero ese es otro tema. Pero Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el 6º sello,
un gran terremoto. El verso 14 dice, todo monte e isla fueron removidos de su lugar. El sol se puso negro, o sea, se oscureció. La luna se volvió como sangre, o sea que no dio su luz. Las estrellas del cielo cayeron a tierra, lo mismo que dice Mateo y dice Marcos. Este sello, el sexto sello, marca la preparación y el comienzo de la gran tribulación, porque en ese sexto sello, repito, son sellados los 144,000 israelitas, que marca la escritura. Ahora, cuando usted ve Joel capítulo 2 y verso 10, dice, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, dice, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas del cielo pierden su esplendor. El Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento. Cuando habla de ejército, habla del ejército angelical que va a estar, hermano, abriendo sellos, trompetas y cuanta cosa. Trompetas y va a estar abriendo todo lo que implica, hermano, los sellos, las copas también. El Señor da su voz, dice Joel 2:11, delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque es poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor y quién podrá soportarle. Joel 2:10 y 11 dice, tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su esplendor. ¿Por qué? Porque cae una estrella que cae, se apaga. Es lo mismo que dice Apocalipsis en el sexto sello, y es lo mismo que dice Marcos, y es lo mismo que dice Mateo. Pero en Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, o sea, se oscurecerá, no dará su luz, la luna en sangre, o sea que no dará luz, antes que venga el día del Señor grande y terrible, dice. Aquí marca varias cosas. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Lo dice Marcos, lo dice Mateo, lo dice Apocalipsis, lo dice Joel, y lo dice Isaías. Marca el sexto sello, marca la apertura del principio de la gran tribulación. Para ese entonces ya pasó la tribulación. Pasó la tribulación y pasó, hermano, el comienzo de dolores. Ok, la iglesia ya fue dada a luz. Pero Isaías 13:13 dice, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar. Oiga lo que dice Isaías 13:13. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar. Lo mismo que dice Apocalipsis 6:14, cuando se abre el sexto sello. Dice, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Isaías lo dice, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Oiga lo que dice, en el día de su ardiente ira. Aquí está hablando de la ira del Señor. Ahí está hablando de la gran tribulación. Haré estremecer los cielos. ¿Qué quiere decir? El sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas caen a la tierra porque hizo estremecer los cielos. Y dice, y la tierra será removida de su lugar ante su furia en el día de su ardiente ira. Entonces, lo que es Apocalipsis, cuando se abre el sexto sello, habla del principio de la gran tribulación. Joel 2:10 al 11 habla del principio de la gran tribulación. Joel 2:31 habla del principio de la gran tribulación. La luna se oscurece, el sol se oscurece, las estrellas son sacudidas, son echadas a la tierra y la tierra removida de su lugar, un terremoto grande. Isaías 13:13 dice lo mismo que dice Marcos 13:24 y 25, lo mismo que dice Mateo 24:29. O sea, es el comienzo de la gran tribulación. ¿Por qué te digo todo esto? Y ahí están los versos, tú puedes, hermano, estudiarlos y te vas a dar cuenta que ahorita solo estamos en lo que es la etapa, la faceta del comienzo de dolores.
que repito, con esto del coronavirus van a haber cambios de leyes que yo creo que van a afectar a la iglesia. Yo creo, hermano, y más ahora que han escuchado que empezamos a hablar de todo esto, porque en la red está lleno de todo esto, aunque hay cosas bonitas, espigas que uno agarra, pero hay cosas que uno dice, a la gran, estos sí que están como decía mi abuela, están fregados, pues. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque algunos dicen que el coronavirus es el principio de la gran tribulación. No. No, el coronavirus, hermano, eso ya va menguando, ya va menguando. Ahora, claro, las muertes están aumentando porque quedaron muchos contaminados. Pero ya, hermano, hay menos contaminación, ya hay menos en los hospitales. Pero lo que yo veo es que en veces no se le explica al pueblo el comienzo de qué es lo que tiene o qué es lo que encierra el comienzo de dolores, qué es lo que significa tribulación. Porque nosotros tenemos que usar palabras textuales, lo que es tribulación y lo que es gran tribulación. Cuando uno estudia los sellos, uno se da cuenta, el sexto sello comienza la gran tribulación porque dice que hubo un gran terremoto que hizo que se moviera toda isla, fuera removida de su lugar. ¿Por qué algunos dicen que entonces el coronavirus es el principio de la gran tribulación? ¿Dónde está el terremoto? Pues no hay un terremoto todavía. No hay un terremoto. Y si nosotros vemos una secuencia, una cronología, cuando el sexto sello se abre, no dice, y hubo una peste. Las pestes vienen más adelante, en las trompetas y en las copas. Aquí habla de que hubo un gran terremoto. La luna se oscureció, el sol se oscureció, las estrellas cayeron a tierra. Y lo dice Apocalipsis 6, 12 al 14, Joel 2, 10, 11, Joel 2, 31, e Isaías 13, 13, Mateo 13, 24, Marcos 13, 24, 25 y Mateo 24, 29. Lo mismo dicen todos esos pasajes que le di. Ahí es donde comienza la gran tribulación, con un gran terremoto. Hermano, se oscurece el sol, se oscurece la luna, las estrellas se oscurecen, son echadas a tierra. Usted ha visto que cuando una estrella cae, se apaga. Usted los ha visto, algunos los han visto. Una estrella va cayendo, se apagó. ¿Por qué ya no dieron su luz? Las estrellas se apagaron. Porque fueron echadas a tierra. Porque sacudieron los cielos. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, amados hermanos, con el emocionalismo, porque yo creo que el coronavirus, repito, insisto, lo que yo recibí del Señor es un juicio correctivo que ha despertado en muchos predicadores, y qué bueno meterse a estos temas. Yo vengo anunciando de esto. Ay, hermano, desde hace 10 años yo vengo enseñando de esto. E incluso años atrás decía, y me van a tildar de hereje porque yo hablo de que viene una persecución por parte del sistema para con nuestra vida. Y no vamos a poder, Iglesia de Cristo, no vamos a poder contra el sistema. El sistema va a tener que echar mano del ejército. ¿Para qué? Para frenarnos a nosotros. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías: si corriste con los de a pie, ¿qué vas a hacer cuando te toque correr contra los de a caballo? ¿Cuáles son los de a caballo? El ejército. El caballo es un transporte de guerra. Entonces la iglesia va a enfrentar al sistema. La iglesia no va a enfrentar al anticristo. Al anticristo lo va a enfrentar Israel y a las 10 naciones que lo rodean, pero al sistema sí lo vamos a enfrentar nosotros. ¿Acaso no han habido pastores
que fueron a caer presos ahora con todo esto del coronavirus? ¿Acaso no hubo un pastor aquí en Estados Unidos que el día de lo que le llaman ellos el Easter Sunday o el día de domingo de resurrección, ya enseñamos que Jesús no resucitó en domingo, resucitó en sábado, hizo el culto en un drive-in, le llaman, en un lugar amplio en donde estaba el altar al frente y la gente entraba en carro? Un drive-in es cuando uno va al cine aquí y está la pantalla grande en el estacionamiento y usted sintoniza la radio y está viendo la película oyéndolo por el radio de su carro. Aquí le llaman driving, o sea, maneje hacia adentro. Y usted ve la película en el driving con su familia, todo dentro del carro. El pastor hizo su culto en uno de esos lugares y estaban los carros distanciados. ¿Qué hizo la policía? Entró y les empezó a dar una infracción a todos de $500 a cada uno, solo porque estaban ahí. Hermano, un pastor cristiano hizo eso. Ahora, ¿qué no la policía es parte del sistema? ¿Qué va a pasar cuando nosotros enfrentemos el sistema, pueblo de Dios? ¿O creemos que vamos a ser intocables? ¿Creemos que vamos a ser intocables? ¿Quién persiguió a Jesús? Dígame, ¿quién persiguió a Jesús? El sistema de Herodes. ¿Acaso no mandó a matar a todos los niños? ¿Quién persiguió a Israel? El sistema de Faraón. Hermano, ¿quién persiguió? ¿Quién persiguió? Alguien puede decir, pero Faraón es tipo del anticristo. Está bien, apliquémoslo a Israel. Pero Herodes es tipo del anticristo. Está bien, apliquémoslo a Israel. ¿Pero qué con Elías? Dígame. Elías es tipo de la iglesia. Eso lo sabemos muchos. ¿Quién lo persiguió? Babilonia, Jezabel, tipo del sistema babilónico. ¿Quién persiguió a Elías, pueblo bendito? Antes de ser arrebatado. ¿Quién persiguió a Elías antes de ser arrebatado? Y si Elías es tipo de la iglesia, así como Elías fue perseguido antes de ser arrebatado, entonces si Jezabel, el sistema, persiguió a Elías, el sistema va a perseguir a la iglesia antes de ser arrebatado. ¿Hubieron muertes en los tiempos de Elías antes de que él fuera arrebatado? Señor, han derribado tus altares. O sea, se metieron, el sistema se metió a estorbar y a derribar los altares a Dios. ¿Será que el sistema no se va a meter a estorbar el culto a Dios, a establecer ciertas leyes? ¿Acaso no lo quiso hacer Evo Morales? ¿Acaso no quiso hacerlo, poner leyes? El que era presidente de Bolivia, ¿acaso no prohibió que se hicieran cultos hasta cierta hora de la noche, con el volumen hasta cierto nivel, que se prohibía, evangelizar? Esa es solo una muestra, mis amados hermanos. Nosotros pensamos que la iglesia va a ser intocable. Nosotros pensamos que los ministros vamos a ser intocables cuando el sello número 5 habla de muerte de ministros y de ovejas. Y claro, enseñaremos más adelante de eso. Pero aquí les estamos soltando algunas espiguitas para aquellos que tienen hambre y sed de conocer cómo va a ser el tiempo final. Hermanos amados, no seamos ingenuos. No pensemos que la iglesia se va, hermano, y sin que sea primero enfrentada o el sistema quiera frenarlo. ¿Acaso no dice que el dragón se paró delante de la mujer que iba a dar a luz el hijo varón? Eso dice Apocalipsis. Nosotros no vamos a ser perseguidos por la persona del anticristo. Israel sí, porque a la mitad de la semana se va a quitar la máscara y va a dar la orden de destruir a Israel con las 10 naciones que están alrededor. Pero nosotros sí vamos a ser perseguidos por el sistema. Van a aparecer nuevas leyes, hermano, que no nos imaginamos.
Más ahora que nos vamos a tener que parar en los púlpitos y preparar al pueblo. Y que quizá nos toque hablar incluso acerca del movimiento LGTBQ y todos esos. ¿O usted cree que el sistema se va a quedar de manos cruzadas? No, hermano. No. La iglesia comenzó siendo perseguida y va a terminar siendo perseguida. Y probablemente, como decía mi pastor, Otto René Azurdia, la iglesia comenzó en las calles y va a terminar en las calles. Hermano, el principio de dolores comenzó desde que Cristo se fue hasta este tiempo. Los dolores han ido aumentando, los terremotos, las pestes, las inundaciones, los tornados, los terremotos, las erupciones volcánicas. ¿Usted cree que la iglesia va a ser intocable? No, hermanos. No, si Israel fue perseguido, Elías fue perseguido, Jeremías fue perseguido, Ezequiel fue perseguido, Jesús fue perseguido, la iglesia del libro de los Hechos fue perseguida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O usted piensa que nosotros vamos a ser intocables y que nos vamos a ir nomás así porque sí? La versión Herder dice, este es solamente el comienzo del doloroso alumbramiento. La versión Herder, repito, dice, y este es solamente el comienzo del doloroso alumbramiento. Estamos todavía en el principio de dolores, pero ya no tanto en el principio. Estamos llegando al final de los dolores. Van a ser más seguidos y más fuertes. Y la iglesia va a ser dada a luz. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Tribulación es persecución. Viene de la palabra que es tlipsis para los que manejan el Strongs. Entonces, ¿qué sello vamos, hermano? Para mí vamos en el tercero. El cuarto tiene que ver con Israel y el quinto tiene que ver con la iglesia. Yo voy terminando con esto, pueblo de Dios. Yo creo con toda mi alma que de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar en la iglesia. Muchos ministros van a empezar a comerse la escritura, a pedirle a Dios que abra su palabra. Pero yo sí quiero dejar claro, el coronavirus no es el principio de la gran tribulación, ni tampoco los 7 sellos han sido abiertos, ni tampoco ya estamos en la gran tribulación, ni tampoco la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero sí va a pasar el comienzo de dolores, el fin de los dolores de parto, llamémosle, la tribulación. La iglesia sí va a pasar todo lo que estamos llegando al fin de los dolores de parto, como dice la versión Herder, del doloroso alumbramiento. Y la tribulación, que tribulación es persecución por el sistema, no por el anticristo. La iglesia va a ser perseguida por el sistema, no por el anticristo. Israel sí va a ser perseguido por el anticristo, juntamente con las 10 naciones de alrededor. Yo quiero decirte una cosa. Estamos ya en el final de los dolores de parto. Y dentro de los dolores de parto y del doloroso alumbramiento está la tribulación, persecución por medio del sistema a la iglesia, así como Jezabel, Babilonia, el sistema persiguió a Elías antes de ser arrebatado. Dios te bendiga y que Dios te dé entendimiento. Esa es mi oración y yo quiero terminar con este canto. Dios es bueno.
A estudiar, pueblo de Dios, a estudiar, a consagrarse, a buscar la presencia de Dios, a darnos al Espíritu para que continúe haciendo el proceso de santificación, a ayunar, a orar, a vigilar y a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Hace años me retiré a las montañas, me tocaba predicar en un retiro de pastores. No prediqué, pero me retiré 3 días y le dije, Señor, ¿para qué viene una visitación del Espíritu? Y el Espíritu me habló y me dijo, para que mi iglesia del tiempo final aguante lo crudo que va a venir. Me dijo, eso es la anestesia, la visitación de mi espíritu es la anestesia para que mi iglesia aguante lo duro que está por venir. ¿Qué es lo duro que viene, hermano? La persecución por parte del sistema. A través de todos los tiempos, la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida y en el tiempo final va a ser más. Dios te bendiga. Mi oración es que Dios te dé entendimiento.